Para ver We más have to get contenido out de of este here. tipo, I know, puedes this way, suscribirte al quickly. canal, But the darle a alarms. me No gusta time. al video Move. y dejar un comentario. Jacob Barrett supo que se había equivocado de camino en cuanto el ruido desapareció. El comedor se extendía ante él. Todas las mesas estaban ocupadas, todas menos una. No sabía quién era ella. Desconocía las reglas de aquel comedor. Solo sabía que se moría de hambre. Entró. Unas cuantas cabezas se giraron, y luego otras más. Las conversaciones se apagaron a media frase. Los cubiertos se detuvieron a medio camino de la boca. Un par de guardias cerca del dais central se pusieron rígidos, con las manos acercándose a sus armas. Alcanzó la silla vacía frente a la mujer de piel verde y la apartó. ¿Te importa si me voy?, preguntó, señalando vagamente el asiento. El comedor se congeló, sin exagerar. Era como si todo el espacio se hubiera suspendido en el tiempo. Dejó el utensilio y sonrió. «Quieto», dijo. Jacob se sentó. Un murmullo recorrió la sala. En algún lugar un vaso se rompió. «No es del ala diplomática», dijo. «No, señora», respondió Jacob automáticamente. Tras un instante. «Lo siento, la verdad es que no sé cómo se supone que debo llamarla». Su mirada se dirigió brevemente a las mesas circundantes, luego volvió a él. «La mayoría de la gente no me habla a menos que se le dirija la palabra», dijo. «Te saltas varios pasos». Jacob se encogió de hombros, un poco cohibido ahora que la adrenalina lo estaba alcanzando. Todos los demás asientos parecían ocupados. Una comisura de su boca se levantó. «Esa es una interpretación». Él dudó. «Mire, si metí la pata, puedo moverme». No quise faltarle al respeto. Se recostó, cruzando las manos sobre la mesa. «Eres humana», dijo. «Sí». «¿Técnica?», preguntó. «No, ingeniera de mantenimiento». Jacob se dio cuenta de que la gente la miraba fijamente. Se inclinó ligeramente. ¿Debería preocuparme? Su sonrisa se profundizó. «Eso depende», dijo. «Sobre si sabes cuándo irte». «¿Y si no lo sé?». No respondió de inmediato. En cambio, cogió una fruta de su plato. Algo redondo, de cáscara marrón, partido por la mitad. La levantó, la examinó pensativa y luego la volvió a dejar. Su mirada volvió a él. «Entonces», dijo, «sabrás muy pronto quién soy». Un guardia dio un paso al frente. «Eso es todo», dijo. El guardia se detuvo. Jacob sintió que una lenta comprensión se instalaba en su pecho. «Eres de la realeza», dijo. Ella inclinó la cabeza lo justo para confirmarlo. «Princesa Nidra de Kael», dijo. «Y estás sentada en mi mesa». Jacob respiró hondo. «Bueno», dijo, «supongo que eso explica las miradas». «Explica más que eso», respondió ella. Las luces del techo se atenuaron ligeramente mientras el salón pasaba a su siguiente ciclo de servicio. Los camareros evitaron el contacto visual mientras colocaban la comida en la mesa. «Esto está bueno», dijo, haciendo un gesto con el tenedor antes de recordar dónde estaba y bajándolo de nuevo. «O sea, no solo comestible, sino realmente bueno», observó Nidra mientras masticaba. «Estás notablemente tranquilo», dijo. «Años de práctica», respondió. «Si entrara en pánico cada vez que me sentara en un sitio donde no debería, nunca arreglaría nada. La mayoría de la gente entra en pánico mucho antes de eso. La mayoría de la gente no se da cuenta de que está entrando en pánico», dijo Jacob. «Simplemente lo llaman respeto». Entrecerró los ojos ligeramente. «Estás insinuando algo». «Normalmente lo hago». Jacob finalmente apartó su plato. «Bueno», dijo, mirando a su alrededor, «debería volver antes de que alguien decida que soy un incidente de seguridad». Nidra se puso de pie. El movimiento fue suficiente para que toda la sala volviera a prestarles atención. «Sí», dijo, «deberías». Jacob también se levantó. Entonces Nidra regresó, con pasos pausados mientras cruzaba el espacio abierto. Los guardias se colocaron a su lado sin que nadie los llamara. Jacob siguió la corriente, esperando sentir una mano en el hombro en cualquier momento. No llegó. En cambio, 2 oficiales de seguridad uniformados de la Federación lo interceptaron justo al otro lado del umbral de la sala. El ingeniero Jacob Barrett, uno de ellos, dijo: «Soy yo. Vendrás con nosotros». Jacob asintió. Lo supuso.
No lo llevaron hacia el puente. Las puertas del ascensor se abrieron a un nivel residencial superior que solo había visto en los mapas de orientación. «Esto no parece un centro de detención», dijo Jacob. «No lo es», respondió el otro oficial. Se detuvieron frente a una puerta marcada solo por un discreto sello y un indicador de rango que Jacob no reconocía. La puerta se abrió. «Estas eran sus habitaciones», dijo el primer oficial. «Por ahora». «Por ahora» suena ominoso. El oficial torció la muca. «Descanse un poco, ingeniero Barrett». La puerta se cerró tras ellos. Jacob se quedó solo en una habitación demasiado elegante para alguien que pasaba sus días hundido hasta los codos en conductos de plasma. Exhaló, y se frotó la cara con ambas manos. «¿Qué demonios acabo de hacer?», murmuró. No le fue fácil conciliar el sueño. Su mente no dejaba de reproducir la mirada de Nidra. No la autoridad, sino la curiosidad. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Jacob frunció el ceño, y se giró hacia un lado, mirando la hora. La estación había entrado en el ciclo nocturno. Se incorporó. Sí. La puerta se abrió. Nidra se quedó allí sola, con solo ropa de obscura y simple que le ajustaba. Entró, y la puerta se cerró tras ella con un suave siseo. «Deberías haber sido arrestada», dijo. «Así suelen empezar mis peores días. Violaste protocolo, jerarquía, social, límites culturales». «Sí», dijo Jacob, «soy muy buena en eso». Su mirada volvió a él. «Y aún así», continuó, «intervine». «¿Por qué?», preguntó. Ella dio un paso más cerca. «No te sentaste para provocarme», dijo. «No te sentaste para impresionar a nadie. Ni siquiera sabías quién era yo. Sabía que estabas sola». Levantó la mano y se bajó la cremallera de la blusa. Luego se la quitó de los hombros. Jacob se paralizó. «Aquí es donde la mayoría de los hombres dejan de pensar», dijo. Jacob tragó saliva. «No estás equivocado». Se acercó. «Te sentaste en mi mesa cuando nadie más lo hacía», dijo. «Me mirabas como una persona, no como un premio, no como un obstáculo político». Bajó la voz. «Así que olvídate de los dulces del pasillo», susurró. «Cómete mis cocos en su lugar». Lo miró a los ojos. «No se prueba a la gente escandalizándola», dijo. «Se prueba viendo si elige». «¿Y qué estás eligiendo, Jacob Barrett?». Le sostuvo la mirada. «Elijo no ser poseído», dijo. «Y no poseerte». Nidra se rió. «Bien», dijo. «Entonces podría sobrevivir». Se giró hacia la puerta. «Descansa un poco», añadió. «Mañana la comisaría decidirá qué hacer contigo». «¿Y tú?», preguntó Jacob. Ella se detuvo, la mano en el control de la puerta. «Ya lo he hecho», dijo. La puerta se cerró. Jacob no durmió. Yacía de espaldas contemplando la tenue curva del planeta a través de la ventana, escuchando la respiración de la estación. Para cuando las luces cambiaron al brillo del ciclo matutino, ya estaba vestido. Lo que fuera que viniera, prefería recibirlo despierto. Llegó la llamada. Un timbre agudo. Un mensaje que contenía exactamente 7 palabras. «Informe a Seguridad de Federación. Se requiere cumplimiento inmediato». Jacob sopló por lo bajo. Demasiada sutileza. 2 guardias lo recibieron fuera de sus aposentos. Uniformes diferentes, esta vez. Lo escoltaron a través de niveles en los que nunca había trabajado. Cada paso reforzaba la misma verdad. Él no pertenecía allí. Las puertas de la cámara de seguridad se abrieron. Varias personas ya estaban adentro. 2 oficiales de seguridad de Federación, un diplomático humano que reconoció de las reuniones, y al otro extremo de la mesa, la princesa Nidra. Ella no lo miró. «El ingeniero Jacob Barrett», uno de ellos, dijo. «Están aquí debido a un incumplimiento de protocolo, interferencia diplomática y contacto no autorizado con una entidad soberana». Jacob abrió la boca. Nidra habló primero. «Siéntate». Jacob se sentó. Los oficiales intercambiaron miradas. «Esta es una audiencia formal», comenzó uno. «Princesa Nidra, con todo respeto, no preside usted». «Estoy corrigiendo una mala interpretación», dijo Nidra antes de que se convirtiera en un incidente diplomático. Su mirada se dirigió finalmente a Jacob. En público se mostraba diferente, controlada. La intimidad de la noche anterior se había esfumado. El ingeniero Barrett no interfirió,
continuó. Estaba invitado. Esa invitación no estaba autorizada, dijo el diplomático. Nidra la dio la cabeza. ¿Por quién? Silencio. Verás, continuó. Esta estación existe bajo un estatuto conjunto. Mi presencia aquí no es ceremonial. Estoy aquí para evaluar el cumplimiento, seguridad y estabilidad política en nombre de Cale. Dejó que eso se calmara. Cuando uno de sus ciudadanos se sienta a mi mesa sin miedo, sin agenda y sin instrucciones, dijo, eso no es una amenaza, son datos. En un momento un oficial de seguridad dijo, ¿sugiere que sus acciones tuvieron valor estratégico? ¿Y la visita de medianoche? Preguntó el diplomático. Eso será difícil de explicar. Los labios de Nidra se curvaron ligeramente. Entonces no lo expliques, reformúlalo. Se acercó y antes y estaba inequívocamente conectada a otro espacio idéntico por una estrecha puerta interior en la pared del fondo. Esa puerta, dijo lentamente. Nidra siguió su mirada. Yo lo controlo, dijo. Él la miró. ¿Se supone que eso me hace sentir mejor? No, dijo que se supone que te hace honesto. Entró en su lado de la suite, deteniéndose en el umbral. No eres mi prisionero, dijo, pero ahora eres visible. Cada movimiento que hagas será vigilado por tus enemigos, dijo Jacob. Un destello de aprobación cruzó su rostro. Y los míos, confirmó. Por eso te elegí. ¿Por qué me senté? ¿Por qué no pediste permiso? Lo miró a los ojos por última vez. A partir de este momento, dijo, ya no eres invisible. Eso te hace peligroso. La puerta se cerró entre ellos. Jacob la miró fijamente un buen rato y luego suspiró en voz baja. Sí, murmuró. Ya me lo imaginaba. La estación aprendió el nombre de Jacob antes que su rostro. Al mediodía, cada ping del sistema, cada solicitud de mantenimiento, cada mirada de reojo transmitía la misma pregunta silenciosa. ¿Por qué él? Jacob la presentía mientras recorría los pasillos diplomáticos con Nidra a su lado. Este conducto funciona con una variación aceptable, dijo, leyendo en su tableta mientras se detenían ante un panel de servicio transparente. Una ligera deriva térmica, pero nada grave a menos que alguien la ignore durante un año. Nidra se cruzó de brazos. La ingeniería humana tolera la descomposición. La ingeniería humana lo prevé, respondió Jacob. Hay mucha diferencia. Ella lo miró. Explícate. Golpeó el panel, mostrando un esquema de flujo de calor. Construimos sistemas para que permanezcan perfectos. Los construimos para que fallen sin matar a nadie. Un instante. Eso suena ineficiente, dijo ella. Suena honesto. Siguieron adelante. En todas partes, la gente observaba. Esto parece deliberado, murmuró Jacob. Lo es, respondió Nidra. Me estás poniendo a prueba. Sí, se detuvo. Dio 2 pasos más antes de darse cuenta, luego se giró, con irritación reflejada en su rostro. ¿Qué estás haciendo? Suspendiendo la prueba, dijo. A propósito, entrecerró los ojos. Explícate. No aprendes nada viendo actuar a alguien, dijo Jacob. Aprendes presionándolos hasta que te devuelvan la presión. El silencio se prolongó. Entonces, Nidra se acercó. Ten cuidado, dijo en voz baja. Si te resistes demasiado, revelas más de lo que pretendes. Jacob la miró a los ojos. Qué gracioso, dijo. Estaba a punto de decir lo mismo. Giró bruscamente y siguió caminando. La siguiente parada era el anillo de supervisión del reactor. El aire allí era más cálido. Jacob se movía por instinto, comprobando las lecturas, escaneando los sellos, anotando cosas que arreglaría más tarde si se le daba la oportunidad. Nidra lo observaba desde el borde de la plataforma. Eres diferente cuando trabajas, dijo ella. Menos encantador, ofreció él. Más real, no levantó la vista. Un cumplido es una observación. De repente, sonó una campana de advertencia. Jacob levantó la cabeza de golpe. Eso no está programado. Antes de que Nidra pudiera responder, el suelo se estremeció bajo ellos. ¡Atrás!, gritó, y la empujó tras un pilar de soporte. La sobrecarga la golpeó como si fuera un ser vivo. Jacob sintió que le desgarraba el brazo, quemándole la tela y la piel antes de que los amortiguadores de emergencia se cerraran de golpe, y el mundo se quedara en silencio de repente. Maldijo entre dientes. Nidra, dijo con la respiración entrecortada, no te muevas. Estás sangrando, murmuró ella. Problema posterior. Las persianas de seguridad se cerraron de golpe, sellando el anillo. Las luces se pusieron en rojo de emergencia. La voz de la estación resonó por el espacio. Brecha de contención aislada. Por favor, quédese. Jacob cortó la transmisión. Se giró. Nidra estaba allí, con la mirada fija en su brazo herido. Eso no fue un fallo del sistema, dijo ella. No, Jacob asintió.
sonrió. Eso fue un detonante. Ahora estaban atrapados. Nidra exhaló. Alguien ha estado intentando desacreditarme, dijo ella, o matarme durante meses. Jacob se recostó contra la columna. Y ahora, saben que te elegí. La miró a los ojos. Entonces, esto, dijo, haciendo un gesto débil entre ellos, no era solo curiosidad. No, ella admitió. Era una investigación. Menuda manera de hacer comprobaciones de antecedentes. Sus labios se curvaron. Pasaste. Cuando esto termine, añadió Nidra, las cosas se intensificarán. Jacob no apartó la vista. Bien, dijo. No me salen muy bien los desastres lentos. Las luces parpadearon, y en algún lugar en las profundidades de la estación, ya se había dado el primer paso real. Las luces de emergencia parpadearon de rojo a ámbar, y luego se detuvieron allí, como si la propia estación no estuviera segura de si era seguro volver a respirar. Jacob se mantuvo de espaldas a la columna de protección, con una mano presionada a su quemado cuerpo. Deberías sentarte, dijo ella. Si me siento no me levantaré rápido. Ese armo necesita atención. También quien haya activado ese conducto, respondió Jacob. Una leve sonrisa tiró de su boca. Te adaptas rápido. No me gusta que me usen de cebo. No lo eras, dijo ella. No solo. El silencio de emergencia se liberó finalmente con un sonido metálico sordo. El aire fresco entró rápidamente. Pasos distantes resonaron en el pasillo de acceso. Jacob se enderezó, girando el hombro una vez, a pesar del dolor. Compañía. La postura de Nidra cambió instantáneamente. La intensidad privada se desvaneció, reemplazada por la calma. Déjame hablar a mí. No digas nada a menos que te lo pida. La historia de mi vida, murmuró. Los equipos de seguridad entraron en masa, las armas bajadas pero listas. Los médicos lo seguían de cerca. Princesa Nidra, un comandante, dijo. ¿Está herida? No, respondió. Pero mi enlace sí. El médico tomó el brazo de Jacob. Ese patrón de daños, dijo, no es aleatorio. Alguien dirigió una sobrecarga a través de una derivación de mantenimiento que ni siquiera debería ser accesible. El comandante se rigidizó. Ese acceso requiere autorización superior. La mirada de Nidra se agudizó. Exactamente. Los escoltaron afuera con mayor vigilancia que antes. En la enfermería, Jacob permaneció inmóvil mientras le atendían el brazo. Apenas lo sintió. Su mente ya estaba repasando el incidente, desmenuzándolo pieza por pieza. Nidra lo observaba desde los pies de la cama. No dudaste, dijo. Cuando llegó la sobrecarga, Jacob se encogió de hombros. No tuve tiempo de pensar. No me refiero a eso. Se acercó. La mayoría de la gente se queda paralizada cuando algo sale mal. Tú te moviste. Arreglo las cosas, dijo. A veces eso significa interponerse enfrente. Sus ojos sostuvieron los suyos. Ese no es un rasgo que mis enemigos tuvieran en cuenta. Frunció el ceño. ¿Enemigos? En plural. Sí. El médico terminó y se alejó. El silencio se instaló nuevamente entre ellos. Esa visita de anoche, dijo Jacob. La prueba. Nidra no lo negó. Necesitabas a alguien impredecible, continuó Jacob. Alguien fuera de tu red política. Sí. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Y ahora? Ella, dijo en voz baja, ya no eres una variable. Él sostuvo su mirada. Entonces, ¿qué soy? Mi aliada, dijo, si así lo deseas. Jacob asintió una vez. Entonces tenemos que encontrar al responsable de esto. En voz baja, su expresión se calentó. Solo un instante. Esperaba que dijeras eso. No anunciaron la investigación. No se enfrentaron a nadie. En cambio se movieron. La presencia de Nidra abrió puertas. El conocimiento de Jacob los mostró dónde buscar una vez que pasaron. Se quedaron hombro a hombro ante una vista de estrellas fingiendo estudiar una superposición de navegación. 3 registros de acceso fueron alterados, murmuró Jacob, con la mirada fija en la proyección. Todos se rutearon a través de terminales administrativas que no deberían tocar los sistemas del reactor. Consejo adyacente, respondió Nidra. Sí, dijo, y descuidado. Quien sea que lo hizo no esperaba que nadie sobreviviera lo suficiente como para darse cuenta. Se inclinó más cerca, los labios cerca de su oído. Cuando esto termine, te mostraré las verdaderas estrellas, no estas. Su pulso se aceleró a pesar de ella. Cuidado, dijo en voz baja. La gente está mirando. Ya lo sé, respondió ella. Déjenlos. Se separaron. El acto se disolvió tan limpiamente como se había formado. Para cuando regresaron a sus habitaciones contiguas esa noche, la estación se sentía diferente. Jacob se detuvo en la puerta de conexión. Esto no termina limpiamente, dijo. Nidra lo miró fijamente. No, termina decisivamente. Apoyó la palma de la mano contra la puerta. La puerta se abrió. Descansen, dijo. Mañana dejamos de jugar a la defensiva. Jacob la vio pasar. La puerta permanecía abierta tras ella también. En algún lugar de las profundidades de la estación, un clock oculto estaba en cuenta atrás. Por la mañana, ambos estaban listos. No te fuiste, dijo. Dije que no lo haría, respondió Jacob. Bien, dijo. Entonces nos movemos. Su plan era simple en teoría, peligroso en ejecución. No buscarían a un culpable, seguirían el comportamiento. Jacob no era un ingeniero estrellado. Había sido mucho
mucho más, y ahora estaba soltando a un perro que pensaban que estaba domado. El sonido fue también una prueba. Trump gritó con el listón ciselado. Esto no me gusta un pelo. Nidra solo dio un paso atrás. La luz del fuego se reflejó en sus ojos. ¿Entonces sabes dónde colocar las minas? Sí, dijo Jacob. Las puedes ver. En ese momento, la luz de la consola deslumbró. ¿Qué rayos fue eso? Dijo ella. No era una falla, dijo Jacob. Fue una apertura. La luz de la consola parpadeó una vez más. Menos, maldición, dijo Jacob. Eso fue una advertencia. A continuación, no se confrontaron a los culpables, sino que siguieron el rastro. La estación era la estructura. Nidra la puerta de acceso. Jacob el campo de minas. Las piernas le dolían por no haber corrido lo suficiente. Mientras se giraba hacia el suelo en el clock más cercano, la voz de Jacob resonó por el espacio. Tú no puedes hacerlo. Los equipos de seguridad se quedaron paralizados. Los médicos se acercaron a ella. No tuve ningún rasgo, dijo. Solo identifiqué una falla. Eso no era una falla, dijo Jacob. Fue un enemigo. El sonido de la trampa liberó la última carga. Ambos se detuvieron. En cada intento, la luz de la consola parpadeó más rápido. No puedes hacer esto, dijo Jacob. Toma lo mío y dame el suyo. Eso fue más que una superposición. Fue una fisura. El sonido fue también una prueba. No se confrontaron a los culpables, sino que siguieron el rastro. La estación era la estructura. Nidra la puerta de acceso. Jacob el campo de minas. Las piernas le dolían por no haber corrido lo suficiente. Mientras se giraba hacia el suelo en el clock más cercano, la voz de Jacob resonó por el espacio. Tú no puedes hacerlo. Los equipos de seguridad se quedaron paralizados. Los médicos se acercaron a ella. No tuve ningún rasgo, dijo. Solo identifiqué una falla. Eso no era una falla, dijo Jacob. Fue un enemigo. El sonido de la trampa liberó la última carga. Ambos se detuvieron. En cada intento, la luz de la consola parpadeó más rápido. No puedes hacer esto, dijo Jacob. Toma lo mío y dame el suyo. Eso fue más que una superposición. Fue una fisura. El sonido fue también una prueba. No se confrontaron a los culpables, sino que siguieron el rastro. La estación era la estructura. Nidra la puerta de acceso. Jacob el campo de minas. Las piernas le dolían por no haber corrido lo suficiente. Mientras se giraba hacia el suelo, redirigió su programa de inspección para incluir sistemas que a nadie le importaban hasta que fallaran. Nidra se encargó del resto. Cada reunión a la que asistía se convertía en un punto de presión. Hacía las preguntas equivocadas. Solicitaba informes que obligaban a la gente a actuar en lugar de adoptar una postura. Observaba las reacciones como los depredadores observaban a las manadas y Jacob observaba la estación. Surgieron patrones. ¿Ves esto?, murmuró mientras se encontraban dentro de una cabina de servicio, fingiendo revisar un panel de diagnóstico mientras los diplomáticos pasaban tras ellos. Alguien accedió al archivo de enrutamiento central a la 030, registrado como rutina, pero la suma de comprobación no coincide. O sea que el registro fue alterado después, dijo con claridad, profesionalmente, con la mandíbula apretada. Acceso a nivel de consejo, o alguien fingiendo serlo. Se adentraron en las entrañas de la estación a medida que avanzaba el día. El zumbido de las máquinas reemplazó el susurro de la política. Allí, Jacob se sentía como en casa. Aquí abajo estás más tranquilo, dijo Nidra. Este es un espacio honesto, añadió. Si algo falla, te lo dice, sin sonrisas, sin discursos. Lo observó redirigir la señal de un sensor con la facilidad que da la práctica. Confías más en los sistemas que en las personas. Confío en que los sistemas fallen siempre de la misma manera, respondió. La gente se vuelve creativa. Casi sonrió. Para cuando llegaron a la plataforma de observación, el ciclo nocturno artificial de la estación había comenzado. La plataforma estaba abarrotada. Jacob abrió un mapa estelar en la consola pública. Nidra se inclinó, rozando el hombro de él, tan cerca que cualquiera que observara asumiría intimidad. Alguien está usando los controles ambientales, dijo Jacob. Ajustes minúsculos, demasiado pequeños para activar las alarmas, pero suficientes para desestabilizar sistemas sensibles. Señaló una coordenada falsa. Sabotaje lento. Sí, susurró, diseñado para parecer un error humano. Sus ojos se posaron en su reflejo en el cristal. Culpa a tu gente, socava mi autoridad y toma el control cuando todo se derrumbe, terminó Jacob. La comprensión se instaló entre ellos como una espada desenvainada. Los estaban superando en maniobras, o mejor dicho,
alguien creía que lo estaban. El primer error real ocurrió 1 hora después. Cruzaban un cruce de mantenimiento cerca del núcleo de datos cuando Nidra redujo la velocidad. «Detente», dijo en voz baja. Jacob se quedó paralizado. «El pasillo está mal», dijo ella. Consultó su tableta. «La presión es normal. No hay alertas». «Ese es el problema», dijo. «Debería haber guardias aquí». Un instante después las luces se atenuaron y se apagaron. Jacob maldijo por lo bajo, ya en movimiento. Tiró de Nidra contra la pared justo cuando la persiana de emergencia se cerraba de golpe en ambos extremos del pasillo. «Trampa», dijo. Unos pasos resonaron en la oscuridad. Una voz familiar la siguió. «Princesa Nidra», llamó. «Deberías dejar de meterte en lugares que no controlas». Las luces se encendieron de nuevo. Lord Berwick estaba al final del pasillo, flanqueado por agentes de seguridad que evidentemente no estaban asignados a esa sección. Jacob sintió que Nidra se tensaba a su lado. «Berwick», dijo, «esto está restringido». Berwick sonrió. Y la ambición también. Su mirada se deslizó hacia Jacob. Y este debe ser el humano. Jacob no habló. «Estás causando complicaciones», continuó Berwick, interrumpiendo sistemas, haciendo preguntas. «Estamos garantizando la seguridad», respondió Nidra. Berwick rió entre dientes. «Seguridad es una palabra conveniente». Se acercó. «¿Crees que aliarte con un técnico te protege?» «Es una carga, un error», sostuvo Jacob la mirada. «Los errores», dijo Jacob, «normalmente se ignoran hasta que rompen algo importante». El pasillo quedó en silencio. La sonrisa de Berwick se desvaneció. «Esto termina ahora», dijo. Las alarmas empezaron a sonar. La tableta de Jacob se iluminó con advertencias en cascada. «Violación del núcleo de datos», murmuró. «Eso no es cosa nuestra». Los ojos de Nidra brillaron. «Nos incriminaste». Berwick extendió las manos. «La percepción lo es todo». Los guardias entraron. Jacob agarró la mano de Nidra y tiró de ella hacia una escotilla de mantenimiento que había visto en cuanto entraron en el pasillo. El panel chasqueó bajo su palma. Acceso concedido, antes de que nadie pudiera detenerlos. Cayeron en la oscuridad. La escotilla se selló sobre ellos justo cuando el fuego de las armas chispeó contra el metal. Cayeron al suelo con fuerza. Jacob se incorporó primero, ofreciéndole la mano sin dudarlo. Ella lo tomó. Fugitivos ahora. El agarre de Nidra se apretó. Entonces sobrevivimos. Corrieron. Las cubiertas inferiores los tragaron enteros. «A la izquierda», dijo ya girando. «Ese pasillo termina en un viejo colector de refrigerante». Nidra no lo cuestionó. Ella siguió su ritmo. «¿Red de seguridad?», preguntó. «¿Impermeable?», respondió Jacob. «Nunca mejoraron este nivel. Demasiado caro, demasiado feo, demasiado lleno de gente a la que no quieren reconocer». «Conveniente», dijo ella. «Para nosotros», asintió Jacob. Se agacharon en una bahía de servicio justo cuando una patrulla pasó rápidamente por el cruce detrás de ellos. Jacob accionó la puerta manualmente, anulando un panel oxidado con memoria muscular y obstinación. La puerta se selló con un gruñido cansado. Por un momento simplemente se quedaron allí. La patrulla siguió adelante. Nidra exhaló lentamente. «Berwick quería que corriéramos». «Sí», dijo Jacob. «Eso quiere decir que ya está a donde nos dirigíamos». «Al núcleo de datos», dijo ella. «Exactamente. Entonces, ¿por qué vamos hacia allí?» Jacob se secó la frente con la mano. «Porque si nos está incriminando por una brecha, necesita pruebas, registros, rastros de acceso. Eso significa que aún no ha terminado. Y si lo interrumpimos», la miró en los ojos. «Entonces la historia se rompe». Cuanto más se acercaban al núcleo, más silenciosa se volvía la máquina. La energía se desviaba a otro lugar como sangre que escapa de una extremidad. «Eso es malo», Jacob murmuró. «Explícate. El núcleo no debería sentirse abandonado». Dijo que alguien lo limpió. Llegaron al último pasillo de acceso. Las puertas estaban abiertas. Las luces estaban encendidas. Y parado dentro, exactamente donde Jacob esperaba que estuviera, estaba Lord Berwick. «Bueno», dijo Berwick, «eres persistente, te lo concedo.
Nidra dio un paso adelante antes de que Jacob pudiera hablar. Esto termina ahora. Beric sonrió levemente. Al contrario, termina exactamente como planeado. Su mirada se deslizó hacia Jacob. Humano, ¿sabes lo frágil que es la percepción? Una sola narrativa puede pesar más que 100 verdades. La tableta de Jacob vibró violentamente. Bajó la mirada y maldijo. Está ejecutando un sistema en vivo, ¿verdad? Correcto, dijo Beric. Un protocolo de fallos en cascada. La culpa se canalizará a través de tus firmas de ingeniería. Para cuando alguien se dé cuenta, la estación será un caos. Y tú, dijo Nidra, llegarás con orden, con autoridad, con control. ¿Estás dispuesto a una estación entera, dijo, solo para forzar un matrimonio? La expresión de Beric se endureció. No trivialices esto. Esta alianza se organizó para estabilizar el poder. Estás rechazando tu rol. No soy un rol, espetó Nidra. Beric se acercó un paso más. Eres de la realeza Kalar. Tus decisiones no son tuyas. Basta, dijo Jacob. Beric lo miró con abierto desprecio. ¿Crees que importas aquí? Respondió Jacob. ¿Subestimaste el daño que un mecánico puede hacer si le das acceso? Levantó su tableta. Con unos movimientos bruscos, Jacob redirigió los permisos del núcleo. No apagar el sistema, no activar las alarmas, redirigir. Las luces del núcleo se encendieron. Un zumbido sordo llenó la cámara al activarse los canales de respaldo. Nidra abrió los ojos como platos. «Te incriminaste», dijo. Beric extendió las manos. «La percepción lo es todo». Los guardias entraron. Jacob agarró la mano de Nidra y tiró de ella hacia una escotilla de mantenimiento que había visto en cuanto entraron en el pasillo. El panel chasqueó bajo su palma. Acceso concedido, antes de que nadie pudiera detenerlos. Cayeron en la oscuridad. La escotilla se selló sobre ellos justo cuando el fuego de las armas chispeó contra el metal. Cayeron al suelo con fuerza. Jacob se incorporó primero, ofreciéndole la mano sin dudarlo. Ella lo tomó. Fugitivos ahora. El agarre de Nidra se apretó. Entonces sobrevivimos. Corrieron. Las cubiertas inferiores los tragaron enteros. A la izquierda, dijo ya girando. Ese pasillo termina en un viejo colector de refrigerante. Nidra no lo cuestionó. Ella siguió su ritmo. ¿Red de seguridad?, preguntó. ¿Impermeable?, respondió Jacob. Nunca mejoraron este nivel. Demasiado caro, demasiado feo, demasiado lleno de gente a la que no quieren reconocer. Conveniente, dijo ella. Para nosotros, asintió Jacob. Se agacharon en una bahía de servicio justo cuando una patrulla pasó rápidamente por el cruce detrás de ellos. Jacob accionó la puerta manualmente. Oficial de seguridad de la Federación entró en la enfermería, con el panel de datos al rojo vivo. «Princesa Nidra», dijo, «necesitamos hablar contigo». Nidra no se giró. «Dilo. Hay un problema con la evidencia transmitida desde el núcleo de datos». Jacob abrió los ojos por completo. «¿Qué clase de problema?», preguntó. El oficial dudó. «Faltan segmentos». «¿Editado?». Alguien redirigió la transmisión antes de que llegara a la red pública. Nidra se enderezó lentamente. «Imposible», dijo. El espejo derecho fue anulado. El oficial terminó con una orden secundaria emitida momentos después de que Lord Beric fuera inmovilizado. El silencio se extendió por la enfermería como una mancha que se extiende. Jacob cerró los ojos una vez. «Alguien anticipó el mecanismo de seguridad», murmuró. «Dejaron caer a Beric. Pero no solo». Nidra apretó la mandíbula. «¿Quién tiene ese nivel de acceso?» «Miembros del Consejo, una facción alineada con los intereses de Beric», dijo el oficial. «¿Y su narrativa?», preguntó Nidra. El oficial tragó saliva. Que la filtración del núcleo de datos fue iniciada por actores no autorizados, un ingeniero humano. ¿Y tú?». Jacob rió suavemente. Luego hizo una mueca. «Vaya, qué atrevido». Nidra se giró por fin, con los ojos encendidos. «¿Me estás acusando?». «No», dijo el oficial rápidamente. «Te estoy informando oficialmente. La estación está entrando en confinamiento provisional. Hasta que el consejo se reúna, ambos deben permanecer bajo custodia». Jacob se movió, intentando incorporarse. Nidra se puso una mano en el pecho. «No», él sostuvo su mirada. «Si nos aislamos, controlan la historia». Ella sabía que tenía razón. El oficial dudó de nuevo, atrapado entre el deber y algo parecido al respeto. «Princesa, hay quienes preferirían que no estuvieras disponible cuando el consejo se reúna». Nidra actuó al instante.
Se inclinó, con los labios cerca del oído de Jacob. «Puedes caminar». «No con gracia», respondió él. «Pero sí, bien». Se enderezó y miró al oficial. «¿Nos dará 5 minutos?» Abrió mucho los ojos. «Mi señora». 5 minutos, repitió. «O explíqueles a sus superiores por qué desaparecí». Un latido largo. Luego retrocedió. 5, dijo en voz baja. La NRA se giró hacia el médico. «Cierren la habitación». La puerta se cerró. Jacob se incorporó, ignorando la protesta de sus costillas. Nidra ya se estaba moviendo, quitándose el uniforme exterior y entregándoselo. «Póngase esto», dijo ella. «Capucha», frunció el ceño. «Me está dando su identidad». «Le estoy dando acceso», respondió ella. En la máquina, la apariencia gana tiempo. Tecleó un panel en la pared, dejando al descubierto una trampilla de mantenimiento que Jacob no había visto. «Claro que hay una salida trasera», murmuró. Ella lo miró a los ojos. «Estoy preparada para contingencias». Se escabulleron justo cuando se oían voces fuera de la enfermería. «Se mueven más despacio esta vez». «Ahora sí que somos fugitivos», dijo él. «Sí», respondió ella. «Desde mi puesto», la miró. «¿Arrepentido ya?» No lo dudó. «No». Llegaron a una sala de generadores en lo profundo de las cubiertas inferiores, uno de los pocos lugares aún protegidos de la vigilancia central. Nidra guió a Jacob para que se sentara. Luego se agachó frente a él, inspeccionando sus vendajes con atención. «Deberías estar descansando», dijo. «Tú también», respondió él. Ella lo miró entonces. «Así no es como se suponía que debía ser», dijo. «No», asintió Jacob. «Pero es sincero». Sus manos se detuvieron en su brazo. El espacio entre ellos se sentía diferente ahora. «Te elegí porque eras impredecible», dijo ella. «Porque no se te podía comprar». «¿Y ahora?» «Ahora», dijo ella, «te elijo porque te quedaste». Jacob extendió la mano y le acarició la mejilla con suavidad. «Arreglaremos esto», dijo. «Expongan el resto. Límpienlo». Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos por un instante. «Juntos siempre», dijo él. Fuera de la sala de generadores, la estación los buscaba. La sala del generador tenía un ritmo. Jacob se recostó contra la carcasa caliente del generador. Un dolor persistente en sus costillas. Un recordatorio más que una amenaza. Nidra se sentó frente a él sobre una caja de acoplamientos de energía obsoletos. Por primera vez desde que huyeron del núcleo de datos, ninguno de los dos se movía. «Ya estarán haciéndolo girar», dijo Jacob, después de un rato. «A estas alturas, la mitad de la estación probablemente piensa que hackeé el núcleo de datos por diversión. Y la otra mitad cree que te seduje», respondió Ninja. Abrió un ojo. «¿Al menos me dieron crédito por mi competencia?» Sus labios se curvaron. «Verily», sopló, y luego siseó al sentir el tirón en su herida. «Vale la pena preguntar». «Deberías dejarme revisar eso otra vez», dijo ella. «Está aguantando». No era una petición. Suspiró y se movió, apartando el borde del vendaje. Nidra se acercó. Ajustó el vendaje con delicadeza y eficiencia. «Ya has hecho esto antes», dijo. Ella no levantó la vista. «Crecí rodeada de conflictos disfrazados de diplomacia. La gente sangra silenciosamente en esos ambientes». Él lo consideró. «¿Tú no?» Sus manos se detuvieron por un segundo. «No», dijo en voz baja. «Me entrenaron para no hacerlo». Terminó de ajustar el vendaje y se recostó, encontrando su mirada. «Dijiste antes que este lugar es honesto». «¿La máquina?», preguntó. Ella asintió. «Aquí abajo a nadie le importa quién eres, solo lo que puedes hacer y si puedes sobrevivir». Jacob se movió, sentándose un poco más erguido. «¿Eso te molesta?» «No», dijo ella. «Me libera». La confesión quedó suspendida entre ellos. «Dejé la tierra por política», dijo él. Ella ladeó la cabeza. «Dijiste que te negabas a convertir tu ingeniería en un arma». «Sí», respondió él. «Querían que optimizara los fallos, que hiciera que las cosas se rompieran más rápido, más espectacular. Les dije que no». «¿Y te dejaron irte?» «Me dejaron ir de la planeta», dijo él. «La misma diferencia». Su mirada se agudizó con interés. «Renunciaste al estatus, a la seguridad, al reconocimiento». «Mantuve mi carácter», dijo él. «Eso fue todo. Nos parecemos más de lo que a cualquiera de los dos nos gustaría», dijo ella. Jacob sonrió levemente. «Normalmente odian eso». Se recostó contra la caja, con la mirada fija en la maquinaria zumbante. «Varric no actuaba solo», dijo ella. «Ya lo sabes». «Facción del Consejo», respondió Jacob. «Necesitaban el caos. Tú eras el obstáculo». «¿Y tú?», dijo ella, la excusa. Él asintió. Una distracción clásica. Culpa al forastáneo. Apretó la mandíbula. «Te subestimaron». «Te subestimaron», él replicó. «¿Sabes?», dijo ella. «Si salimos a la superficie ahora, nos detendrán de nuevo. Nos aislarán, reescribirán cualquier prueba que quede». «Entonces no salimos a la superficie», respondió Jacob. «Lo acabamos desde abajo». Ella lo consideró.
¿El nexo de comando? Sí, dijo él. Ahí es donde está el verdadero interruptor de seguridad. No en las cosas llamativas, los controles aburridos que nadie piensa en proteger porque son demasiado técnicos. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Ahí es donde brillas. Ahí es donde dejan de esperar a la realeza, respondió él. Se detuvieron al mismo tiempo. Mientras se dirigían a la salida, Nidra se detuvo, extendiendo la mano sobre su pecho para detenerlo. Jacob, dijo. ¿Qué pasa después? Él sostuvo su mirada. ¿Después de que los detuviéramos? Sí, lo consideró. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero sé que no volveré a ser invisible. Ella se acercó. Yo tampoco, dijo. La máquina se estrechó a medida que subían. Los pasillos se estrecharon en huecos de mantenimiento. Los viejos ascensores dieron paso a escaleras. El zumbido bajo sus botas se hizo más profundo. Se estaban acercando a la columna vertebral de la estación. Ahora Jacob se detuvo en un cruce marcado solo por franjas de peligro descoloridas y una advertencia escrita en 3 idiomas. Se secó la saturadora de la frente y miró su tableta. Ahí dice, el nexo de comando está 2 niveles arriba. Después de eso, sin sombras, sin puntos ciegos. Nidra se apoyó en la pared al lado de él, escuchando la respiración de la estación. Estarán esperando. Sí, dijo Jacob, pero no por nosotros. Lo miró. Explícate. Esperan un intento de sabotaje, respondió. Fortificarán el paso obvio, los pasillos seguros, los lugares que parecen importantes. Golpeó la pared. No esperarán que nadie suba por un antiguo tronco de mantenimiento anterior a la carta constitutiva actual. Curvó los labios. ¿Estás seguro? Estoy seguro porque nadie ha tocado esta ruta en 20 años, y porque viola 3 normas de seguridad que solo los humanos se molestan en ignorar. Ella asintió una vez. Decisión tomada. Subieron. No tienes que probar nada, dijo ella desde abajo. Él no miró atrás. No lo estoy. En lo alto de la escalera, Jacob abrió un panel y entró en un estrecho espacio de servicio paralelo a la planta del nexo. Voces resonaban débilmente a través del metal. Voces del consejo. Nidra se unió a él, con movimientos controlados pese al espacio reducido. Se quedaron ahí un momento, escuchando. La contención resistirá, decía alguien. Para cuando los humanos se den cuenta de que los sistemas se están degradando, la autoridad ya estará consolidada. Jacob apretó la mandíbula. Están a minutos de iniciar la cascada, susurró. Nidra cerró los ojos brevemente. Entonces esto es todo, lo miró. ¿Última oportunidad para dar marcha atrás? Ella sostuvo su mirada. No huiré de mi puesto. Asintió. Bien, porque estoy por hacerlo muy ruidoso. Jacob sacó una interfaz compacta de su bolsillo y la conectó al puerto de acceso del maletero. Una vez que entre, dijo, todos los dispositivos de obligación que han escondido se iluminarán. Sabrán que hay alguien aquí. Y vendrán, dijo Nidra. Sí, extendió la mano y lo agarró de la muñeca. Entonces escúchame. Él la miró. Si esto sale mal, dijo, toma las cápsulas de escape de la cubierta 9. Te ganaré tiempo. No, LB, respondió de inmediato. Esto no es Medela. Una negociación. Cubrió su mano con la suya. Me senté a tu mesa. No me levantaré ahora. Por un momento, pareció que iba a discutir. Luego se inclinó, apoyando la frente contra la de él. Entonces terminamos esto juntos, dijo. Jacob pulsó la última orden. La estación gritó. Las luces se filtraron por las grietas de la pared. Las voces de abajo se alzaron confusas, luego furiosas. Los protocolos de seguridad se tropezaron mientras el código de Jacob eliminaba capas de narrativa curada. Dijo, todas las órdenes que emiten se reflejan ahora en el registro interno. Nada de lo que hagan a partir de ahora desaparece. Nidra se enderezó. Abre el panel. Jacob lo hizo. Se lanzaron al nexo de mando en una ráfaga de luz y movimiento. Los miembros del consejo gritaron. Los guardias avanzaron en tropel. Las pantallas se inundaron de datos que ya no obedecían al intento de ocultarlos. Lord Varric no estaba allí, pero su sombra estaba por todas partes. Allí, dijo Jacob, moviéndose ya hacia la consola central. Control principal de cascada. Un guardia se abalanzó. Nidra lo interceptó con brutal eficiencia, desviando su impulso y estrellándolo contra una consola con la fuerza suficiente para mantenerlo en el suelo. Jacob llegó a la interfaz del núcleo y golpeó con la palma hacia abajo, redirigiendo los flujos de energía por instinto y experiencia. 30 segundos, murmuró. Es todo lo que necesito. Un miembro del consejo dio un paso al frente. No entiendes lo que haces. Jacob no levantó la vista. Entiendo exactamente lo que hago. Otro guardia se abrió paso.
Este fue más rápido. El golpe alcanzó a Jacob en el costado, reabriéndole un dolor que explotó al rojo vivo. Apretó los dientes y siguió trabajando, con los dedos volando. Nidra se movió de nuevo, más rápido de lo que la vista podía seguir. Golpeó una vez, luego 2. El guardia se desplomó. 10 segundos, dijo Jacob. La cascada flaqueó. Los sistemas resistieron, luego cedieron. Al otro lado de la estación, la energía se estabilizó. Los mecanismos de seguridad se bloquearon. El interruptor de seguridad murió silenciosamente, privado de autoridad. Se hizo silencio. Todas las pantallas del Nexus se iluminaron con la misma señal. Un registro exhaustivo de la conspiración, con cadenas de autorización y marcas de tiempo, nombres, órdenes e intenciones. Jacob finalmente se recostó contra la consola, jadeante. «Hecho», dijo. Nidra se giró hacia él. Una expresión de alivio y algo más feroz se reflejaba en su rostro. Lo sujetó antes de que se deslizara, manteniéndolo en pie mientras los guardias vacilaban, sin saber a quién debían obedecer ahora. «Se acabó», dijo. Él la miró a los ojos. «Apenas empieza». El nexo de mando no estalló en caos. Se bloqueó. Los protocolos de emergencia se activaron, aislando la cámara del resto de la estación. Alguien había tomado una última decisión desesperada para contener los daños, atrapándola en un solo lugar con ellos dentro. Jacob sintió la vibración a través de la consola a su espalda. Se apartó lentamente. «No fui yo», dijo. «Lo sé», respondió Nidra. A su alrededor, los guardias se removieron con inquietud. Algunos bajaron las armas. Los miembros del consejo miraban fijamente las pantallas, con el rostro pálido mientras sus propias firmas les devolvían la mirada con una claridad implacable. «Han cometido traición», espetó uno de ellos. «Los dos». Nidra dio un paso al frente. «No», dijo. «Lo hiciste. Intentaste colapsar los sistemas de la estación, incriminar a una población externa y tomar el control bajo una emergencia fabricada». Continuó. «Todas las órdenes se registran, todas las autorizaciones se verifican». Un hombre al fondo de la cámara rió con dureza. «¿Crees que la Federación estará de tu lado?» «Creo», respondió Nidra. «Estarán del lado de la supervivencia». Jacob se enderezó, con un dolor intenso pero soportable. «Y con pruebas», añadió. «Muchas pruebas». Las puertas tras la dais del Consejo se abrieron. La seguridad de la Federación entró en tropel. A la cabeza estaba el alto comandante. «Retírense», ordenó. Esta vez nadie discutió. Los miembros del Consejo fueron inmovilizados, los cuadernos de datos confiscados. La sala pasó de campo de batalla a escena de crimen en segundos. Jacob dejó escapar un largo suspiro. Entonces se le doblaron las rodillas. Nidra lo atrapó al instante, rodeándolo con un abrazo por la espalda, manteniéndolo en pie mientras los guardias vacilaban, sin saber a quién debían obedecer ahora. «Se acabó», dijo. Él la miró a los ojos. «Apenas empieza». El nexo de mando no estalló en caos. Se bloqueó. Los protocolos de emergencia se activaron, aislando la cámara del resto de la estación. Alguien había tomado una última decisión desesperada para contener los daños, atrapándola en un solo lugar con ellos dentro. Jacob sintió la vibración a través de la consola a su espalda. Se apartó lentamente. «No fui yo», dijo. «Lo sé», respondió Nidra. A su alrededor, los guardias se removieron con inquietud. Algunos bajaron las armas. Los miembros del consejo miraban fijamente las pantallas, con el rostro pálido mientras sus propias firmas les devolvían la mirada con una claridad implacable. «Han cometido traición», espetó uno de ellos. «Los dos». Nidra dio un paso al frente. «No», dijo. «Lo hiciste. Intentaste colapsar los sistemas de la estación, incriminar a una población externa y tomar el control bajo una emergencia fabricada». Continuó. «Todas las órdenes se registran, todas las autorizaciones se verifican». Un hombre al fondo de la cámara rió con dureza. «¿Crees que la Federación estará de tu lado?» «Creo», respondió Nidra. «Estarán del lado de la supervivencia». Jacob se enderezó, con un dolor intenso pero soportable. «Y con pruebas», añadió. «Muchas pruebas». Las puertas tras la dais del Consejo se abrieron. La seguridad de la Federación entró en tropel. A la cabeza estaba el alto comandante. «Retírense», ordenó.
Esta vez nadie discutió. Los miembros del consejo fueron inmovilizados, los cuadernos de datos confiscados. La sala pasó de campo de batalla a escena de crimen en segundos. Jacob dejó escapar un largo suspiro. Entonces se le doblaron las rodillas. Nidra lo atrapó al instante, rodeándolo con un abrazo por la espalda, manteniéndolo en pie mientras los guardias vacilaban, sin saber a quién debían obedecer ahora. «Se acabó», dijo. Él la miró a los ojos. «Apenas empieza». El nexo de mando no estalló en caos. Se bloqueó. Los protocolos de emergencia se activaron, aislando la cámara del resto de la estación. Alguien había tomado una última decisión desesperada para contener los daños, atrapándola en un solo lugar con ellos dentro. Jacob sintió la vibración a través de la consola a su espalda. Se apartó lentamente. «No fui yo», dijo. «Lo sé», respondió Nidra. A su alrededor, los guardias se removieron con inquietud. Algunos bajaron las armas. Los miembros del consejo miraban fijamente las pantallas, con el rostro pálido mientras sus propias firmas les devolvían la mirada con una claridad implacable. «Han cometido traición», espetó uno de ellos. «Los dos». Nidra dio un paso al frente. «No», dijo. «Lo hiciste. Intentaste colapsar los sistemas de la estación, incriminar a una población externa y tomar el control bajo una emergencia fabricada». Continuó. «Todas las órdenes se registran. Todas las autorizaciones se verifican». Un hombre al fondo de la cámara rió con dureza. «¿Crees que la Federación estará de tu lado?» «Creo», respondió Nidra. «Estarán del lado de la supervivencia». Jacob se enderezó, con un dolor intenso pero soportable. «Y con pruebas», añadió. «Muchas pruebas». Las puertas tras la dais del consejo se abrieron. La seguridad de la Federación entró en tropel. A la cabeza estaba el alto comandante. «Retírense», ordenó. Esta vez nadie discutió. Los miembros del consejo fueron inmovilizados, los cuadernos de datos confiscados. La sala pasó de campo de batalla a escena de crimen en segundos. Jacob dejó escapar un largo suspiro. Entonces se le doblaron las rodillas. Nidra lo atrapó al instante, rodeándolo con un abrazo por la espalda, manteniéndolo en pie mientras los guardias vacilaban, sin saber a quién debían obedecer ahora. «Se acabó», dijo. Él la miró a los ojos. «Apenas empieza». El nexo de mando no estalló en caos. Se bloqueó. Los protocolos de emergencia se activaron, aislando la cámara del resto de la estación. Alguien había tomado una última decisión desesperada para contener los daños, atrapándola en un solo lugar con ellos dentro. Jacob sintió la vibración a través de la consola a su espalda. Se apartó lentamente. «No fui yo», dijo. «Lo sé», respondió Nidra. A su alrededor, los guardias se removieron con inquietud. Algunos bajaron las armas. Los miembros del consejo miraban fijamente las pantallas, con el rostro pálido mientras sus propias firmas les devolvían la mirada con una claridad implacable. «Han cometido traición», espetó uno de ellos. «Los dos». Nidra dio un paso al frente. «No», dijo. «Lo hiciste. Intentaste colapsar los sistemas de la estación, incriminar a una población externa y tomar el control bajo una emergencia fabricada». Continuó. «Todas las órdenes se registran. Todas las autorizaciones se verifican». Un hombre al fondo de la cámara rió con dureza. «¿Crees que la Federación estará de tu lado?» «Creo», respondió Nidra. «Estarán del lado de la supervivencia». Jacob se enderezó, con un dolor intenso pero soportable. «Y con pruebas», añadió. «Muchas pruebas». Las puertas tras la dais del consejo se abrieron. La seguridad de la Federación entró en tropel. A la